Se va a transmitir en vivo. Ahí está. Está Voy. transmitiendo en vivo, dice. Estimados amigos, es para mí mucho gusto estar nuevamente con ustedes para comentar sobre lo que yo siento, lo que yo he vivido. Creo que es muy importante que nosotros, los que ya hemos pasado algunas efemérides en nuestra vida, podamos comentar con el pueblo y sobre todo con la juventud sobre los aspectos que hemos pasado para llegar a donde estamos. Yo me siento un hombre que tiene la libertad de poderlo hacer, porque hay muchas cosas y muchos años que yo he dedicado a luchar por mi país. En unos casos me he equivocado, en otros casos he acertado. No soy perfecto, no tengo tampoco el dominio ni la absoluta verdad. Pero lo que sí les puedo decir con toda sinceridad es que tengo una forma de ver las cosas. La veo desde una perspectiva específica y tengo la libertad de poder expresarla, dar mi comentario. Al que le guste, bueno, al que no le guste también. Me duele un poco cuando hay gente que viene y me insulta. No se refiere a lo que yo estoy diciendo, sino que se refiere a los insultos. Bueno, yo digo es una raya más al tigre. Pero yo me recuerdo, allá por los años 50 y algo, hubo una manifestación. En medio de esa manifestación se metió el que era el secretario privado del entonces presidente Jacobo Arbenz Guzmán, queriendo atropellar con el carro a la multitud. Mi padre, que era un dirigente, subió al capó del carro y les preguntó, hizo una pregunta: ¿creen ustedes que tiene derecho a dirigirse a su pueblo alguien que ha arriesgado su vida por la libertad? Y de repente alguien de esa turba enardecida que iba a darle vuelta al carro y que iba a matar al señor Morazán, alguien surgió y dijo: tiene derecho. Y cuando se oyó el tiene derecho, entonces mi padre empezó a hablar. Gracias a Dios, porque si esa turba enardecida hubiera matado a esa persona, quizá esa hubiera sido una de las masacres políticas más grandes de la historia del país. Yo también puedo decirles hoy, a la edad que tengo, emulando a lo que mi padre dijo, tiene derecho a dirigirse a su pueblo alguien que ha arriesgado su vida. Porque yo quiero decirles, cuando era estudiante universitario tuve atentados. Cuando estuve en la política tuve atentados contra mi vida. Cuando iba a ir a Oslo a firmar el primer acuerdo de paz me mentaron la madre y me dijeron que no regresaba con vida. Cuando decidí iniciar las conversaciones entre gobierno y guerrilla, lo mismo dijeron, que yo no merecía y que me iban a dar el golpe o que me iban a matar. Es decir, yo he pasado muchas cosas en mi vida por mantenerme dentro de mis ideales. He tenido que enfrentar grupos fuertes, por ejemplo, cuando me tocó poner el bono 14, cuando me negué a la no privatización. Es decir, ha habido cosas importantes en mi vida en las cuales yo me he tenido que parar. Y me he tenido que parar y ejercer todo el poder político que pude haber tenido como oposición o como gobierno para hacer cosas que fueron positivas para mi pueblo, como el haber repatriado los 35,000 guatemaltecos y que nadie quería que los grupos de poder no querían que se regresaran. Decía que iba a traer guerrilleros de regreso al país. Bueno, así yo me podría pasar contando una serie de cosas, pero no es eso de lo que yo quiero hablar. De lo que quiero hablar es que en los que hemos estado en la política, desde los compañeros de mi padre, los compañeros de mi abuelo en la revolución liberal del 76, los de mi padre en 1920, los de mí en la revolución de 1945 y en las efemérides que a mí me han tocado vivir ya como un hombre responsable de mis actos,
yo les quiero decir que siempre hubo diálogo político. Podíamos estar de acuerdo o no podíamos estar de acuerdo, pero el diálogo político se daba, ¿eh? Nos agarrábamos en la universidad, nos confrontábamos con ideas, teníamos grupos de estudio para nutrir. Fría estaba ahí, que era prohibido. El comunismo era visto como lo peor que había. Entonces nosotros nos teníamos que nutrir en la clandestinidad. ¿Por qué? Porque si nos llegaban a tachar de comunistas estábamos en serios problemas. Guatemala resulta que tuvimos las dos dictaduras. La de 1920, para que los jóvenes sepan, de don Manuel Estrada Cabrera. Ahí termina 22 años de una dictadura que castró a la juventud guatemalteca, que le puso un oscurantismo de 22 años. La juventud se rebela, el pueblo se rebela ante esa opresión y se viene la revolución de 1920. Pero posteriormente entra el nuevo tirano, a 14 años antes de 1944, Jorge Ubico, y mete otra época de oscurantismo. Esas juventudes estuvieron realmente por años calladas por la dictadura. Esas dictaduras no dejaron para nuestro país nada bueno, alguna infraestructura dejaron. Pero cuando se viene la revolución de 1944, que se rompe en el país el antagonismo entre liberales y conservadores, entra toda una nueva juventud, unos más y otros menos, pero todos influenciados por las doctrinas socialdemócratas. En ese momento, señores, queda por un lado lo liberal y lo conservador. Ese antagonismo en que se había creado nuestra sociedad queda por un lado y se abre un compás de esperanza en la historia guatemalteca. Viene la revolución del 44, la revolución del 44 introduce una serie de reformas buenas como la autonomía universitaria, que tal vez no era tan necesario, pero sí era fundamental que la universidad agarrara espacio para respirar, para poder tener libertad de cátedra y que no fuera el ministro de Gobernación el que decía quién sí y quién no podía dar clase en la universidad. Se ganó muchísimo con ese concepto. El concepto de la seguridad social a través del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Hubo cambios que fueron alentados por el gobierno del doctor Juan José Arévalo. Quiere decir que ahí hubo diálogo político, hubo gente que adversó los cambios, hubo gente que quería los cambios en otra forma, pero se estaba hablando de algo sustantivo, de algo que era importante para el país. Vino el gobierno de Armes, vino con su reforma agraria. Hubo una reacción a la reforma agraria, pero eran planes. Estaba el proyecto de la carretera para el Atlántico, que lo objetaba violentamente la United Fruit Company, pero se caminó y después vino el gobierno de Castillo Armas y terminó ese proyecto, no obstante que era un proyecto objetado por el imperialismo y habiendo sido que él, como se dice, un hombre que había sido puesto ahí por el imperialismo. Sin embargo, los guatemaltecos teníamos una capacidad de diálogo y en determinado momento de ver las necesidades que en el país había. Sin embargo, vino un momento que fue crucial y triste, óiganlo bien, jóvenes, en la historia del país. Fue la llegada de don Miguel Íñiguez Fuentes. ¿Por qué? Porque ahí es donde se introduce por primera vez en la historia de nuestro país un concepto de negocio en el Estado, y él y don Roberto Alejos agarran y hacen un negociado con los Estados Unidos para dar una finca que se llama El Betria en Retauleu. ¿Para qué? Para que ahí se entrenara la gente que iba a ir a Bahía Cochinos. Ese fue un momento criminal y se los voy a decir por qué.
porque inmediatamente ahí se genera dentro del ejército un movimiento en contra de que se utilizara el territorio nacional para la invasión a Cuba. Ese, para la gente de gobierno, era un negociazo, para el país una tragedia y para el ejército una ofensa, porque al ejército, no obstante que la Constitución lo prohibía, se le estaba metiendo otro ejército dentro de Guatemala. Ahí surgen las guerrillas guatemaltecas. Y quiero ustedes que sepan, las guerrillas guatemaltecas no surgen como guerrillas comunistas. Básicamente la dirección de esa guerrilla no era comunista, era John Sosa, era Turcio Lima, era Alejandro de León. Eran oficiales, hasta algunos de ellos destacados en la Escuela Politécnica y en las filas castrenses, que surgen en contra de la mala forma con la cual se estaba manejando ese caso. Y de ahí se ideologizan y empieza el problema. Y entonces a quienes les interesaba empezaron ya a señalar la dicotomía anticomunismo-comunismo. Y eso nos ha llevado a una confrontación de 33 años. Una confrontación de 34 años que nadie sabe cuántos muertos dejó. Lo que sí podemos decirles, y yo se los digo, es que actualmente todavía seguimos pagando los costos de esa confrontación. Hoy me llamó poderosamente la atención el comentario de alguien en mi página, cuando dijo, mire, presidente, me dice, la verdad es que hoy no hay más que una mezcolanza en el país para buscar poder y pisto. Mezcolanza para buscar poder y pisto. Un filósofo. Porque realmente describió la política del país como es. ¿Quién está dialogando sobre los programas grandes de nuestro país? Nadie. Todos están viendo cómo desacreditan al contrincante para ver cómo se clavan ellos en el poder, y no con el objetivo de hacer un cambio fundamental, sino cuánto plata se van a meter a la bolsa a través de todos los negociados que tienen en el futuro. La verdad es que esa es la tristeza a donde nosotros hemos llegado con nuestra política. Nuestra política, como lo define este filósofo popular guatemalteco, no es más que una mezcolanza para buscar poder y pisto. No puede ser. La verdad es que con esas crudas palabras a mí se me ha definido lo que tristemente veo que está pasando en el país. El diálogo político terminó. Yo me acuerdo, no hace mucho, alguien comentó de las 3 grandes diálogos políticos del país. El diálogo entre Francisco Villagrán Kramer, de izquierda, con Trinidad Uclés. Fue un diálogo que lo vimos en la televisión. Fue interesante, 2 gentes civilizadas confrontaron sus puntos de vista. Interesante. El otro diálogo que se menciona como otro de los diálogos políticos del país, de importancia el diálogo de Manuel Colón Argueta y Alejandro Maldonado. Interesante también, se confrontaron ideas. ¿Para qué? Para encontrar puntos de partida, pero ninguno entró con una ametralladora, ni con insultos, ni acusando al otro que era un corrupto, que era un vendido, o que era un terrorista, o que era un villano. No, se dialogó adecuadamente. Y el tercer diálogo que se menciona es el famoso Conversemos entre Vinicio Cerezo y el servidor de ustedes. Yo estaba viendo, ¿saben cuándo fue ese diálogo? Hace 30 años. ¿Cómo es posible que en el país, de los diálogos políticos que se abran, el más moderno tiene 30 años? ¿Se acabó el intelecto en el país? No hay posibilidad de que hoy podamos tener un diálogo civilizado entre gentes que representen tendencias y políticas ideológicas o puntos de vista políticos. No hay.
No hay, porque cuando uno agarra la lista de candidatos y uno dice, ¿quién va a dialogar contra estos? Lo primero que uno se pregunta, ¿cuáles son las ideas que tiene cada uno de ellos? Si en esta política de la mezcolanza para encontrar el poder y el pisto, ahí sí que tienen que buscar qué hacen para hacerlo, pero el pueblo de Guatemala está al margen de eso. Nadie sabe, señores, qué son los partidos políticos en Guatemala, ni qué ideología tienen. Yo por lo menos no lo sé. Nadie sabe qué son los candidatos en Guatemala, ni qué ideología tienen. No lo sé. Es una mezcolanza. En búsqueda de poder, no me cabe la menor duda. Y de pisto, algunos de ellos. Pero no se ve claro. Ahí no hay respuesta a lo que el país quiere. Pensar, señores, que la reforma electoral se va a dar en 5 días para que podamos tener un sistema de partidos políticos, los candidatos adecuados, que podamos tener los medios de comunicación alineados y quienes financian el poder que tengan cordura y responsabilidad. No, eso no se da en los meses que nos hace falta. Y entonces ahí es donde viene la esperanza del pueblo. ¿En qué puede esperar el pueblo con ese muestrario de candidatos, partidos y políticas? Como decía un amigo mío, cuando antes llegaban los marchantes, tocaban la puerta de la casa, uno abría y que mire que quiere, que no sé qué, y entonces empezaban a sacar todo lo que llevaban ahí apuntalado con paja. Y entonces alguien decía, no, si esa es la muestra, por favor, no desempaque. Así daría la gana de decir actualmente en el sistema político de Guatemala. Si la muestra es lo que tenemos, por favor, señores, no desempaquen. Pero miren ustedes, qué triste. Nos acercamos a un proceso electoral sin opciones. A mí me llaman y me preguntan, ¿qué vamos a hacer? ¿Va a venir usted? ¿Al fin se va a decidir? Señores, no es materia de un hombre, es materia de un sistema. Es materia totalmente de un sistema. Lamentablemente yo podría decir que todos los gobiernos que han habido desde don Juan José Arévalo hasta Portillo, en todos esos gobiernos uno puede encontrar que algo hicieron, que alguna posición tenían, aunque fueran civiles, militares, de derecha, de semiizquierda, de lo que fuera, pero algo se hizo en todos esos gobiernos. Cuando entró el gobierno de Berchel, el gobierno de Colón y el gobierno de Pérez Molina borraron la inteligencia, mataron el pensamiento político y se dedicaron al poder y al pisto. Y este gobierno que teníamos actualmente, que al pobre anda en el tiembla-tiembla, como dicen. Aquí en Panamá, cuando se va a llegar al momento de los penales para dirimir un partido, le dicen el momento del tiembla-tiembla. Y en Guatemala nos hemos pasado en el tiembla-tiembla todo este periodo. Señores, pensemos y reflexionemos, porque es crítico lo que está pasando. Nos estamos acercando a tener que definir un cambio en el gobierno, pero las opciones no existen. Pero lo que se da es más de lo mismo y con mucho más cochinada. Así es que vamos pensando, porque si se sigue arrinconando al pueblo, créanme sinceramente que hay ejemplos en nuestras vecindades que están hablando por sí solos. Que Dios nos ayude, que seamos prudentes y que realmente nos demos cuenta que no se puede seguir en este manipuleo, que no se puede seguir usufructuando la mezcolanza para lograr poder y pisto. Que el Señor los bendiga y ojalá que de algo sirva esta reflexión.